Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy, después de muchos meses, vamos a traer una tier list al canal. Y lo que vamos a hacer hoy es hablar, si el mundial fuese en este momento, cómo creo que le podría ir a cada selección. Lo voy a dividir en 5 partes. En las selecciones que creo que no tienen ninguna chance de pasar la fase de grupos, vamos a explicar cada uno de los casos. Las selecciones que creo que tienen chances de pasar a los octavos de final, que van a ser la gran mayoría. Las selecciones que creo que van a pasar, o deberían pasar cómodamente la fase de grupos, pero no creo que avancen más de los cuartos de final. Las que pueden pelear por el torneo y al final sí, hablar acerca de las grandes candidatas. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión y me dejen cómo armarían ustedes esta tier list. Que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita. Que si dejan su me gusta y llegamos a más de 4000, vamos a poder hacer obviamente más tier list relacionadas a la Copa del Mundo. Y que obviamente también, si no lo han hecho hasta el momento, también me sigan en las redes sociales. Ahora sí, arrancamos con el video. Como verán, tenemos las 32 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo. Desde ya les aclaro que, como verán, las selecciones que tuvieron que ir al repechaje internacional aparecen las banderas de los equipos a los cuales se enfrentaron. Pero bueno, igualmente al momento de mencionar cada una, voy a decir finalmente cuál es la selección que está clasificada. En cuanto a las selecciones que para mí no tienen ninguna chance de avanzar en la fase de grupo, son 4 puntualmente. No quise poner más porque creo que hay varias que van a pelear, y ahora vamos a hablar puntualmente ese escalón que me parece el más interesante, pero hay 4 que para mí, al menos a priori y por los grupos que tiene, no tienen para mí ninguna chance de pasar. La primera de ellas es Arabia Saudita en el grupo C, en donde está Argentina, México y Polonia. Realmente la veo muy complicada, por no decir imposible directamente para los árabes que puedan pasar. Me parece que es una selección de las más débiles de la Copa del Mundo. Históricamente, salvo alguna actuación puntual, no han tenido grandes fases de grupos, y creo que con el grupo que le tocó, que es bastante parejo dentro de todo, más allá que Argentina quizás resalte, no lo veo la verdad pasando de ninguna manera. La otra selección que también la veo afuera es a Irán. Si bien puede ser un poco más parejo el grupo con Inglaterra, Estados Unidos y Gales, la realidad es que también creo que es un grupo, como les digo, que hay selecciones buenas, Inglaterra resalta, y no la veo tampoco a Irán teniendo muy buenos rendimientos en este grupo puntualmente. La otra es Australia, que después de ver lo que fue el repechaje internacional frente a Perú, tuvo un papel digno, la verdad, inclusive dejó afuera quizás a Perú, que muchos creían que era favorita, pero me parece que en el grupo que le tocó, justamente Australia y la otra selección, Túnez, la africana, la verdad que con Francia y con Dinamarca no le veo realmente ninguna chance a ninguna de las dos de pasar, y creo que las dos que van a quedar, que son Francia y Dinamarca, son las dos que van a terminar avanzando en el grupo D. El escalón pelean por octavo de final, son las selecciones que creo que tienen chances de pasar a la fase de grupos. Algunas más, otras menos, pero creo que son selecciones que tienen material y dentro del grupo que les tocó pueden llegar a terminar en segunda o en primera posición. La gran mayoría creo más en segunda, pero bueno, igualmente se entiende la idea. Como verán, está ordenado alfabéticamente, así que quizás no vamos en orden de grupos. La primera selección que aparece es Camerún, que está en el grupo G, con Brasil, Serbia y Suiza, y me parece que, ya de por sí las menciono, así no tenemos que ir salteando los grupos, creo que Brasil es la gran candidata a pasar en primera posición, pero en mi opinión, Serbia, Suiza y Camerún son 3 selecciones que, si bien alguna puede destacar más que la otra, Suiza viene muy bien en las últimas Copas del Mundo, Serbia tuvo una muy buena eliminatoria europea, terminó primera en su grupo, y Camerún, que también es una selección de las más fuertes de África, me parece que son 3 selecciones que va a ser muy parejo a ver cuál es la que puede llegar a terminar en segunda posición. Inclusive creo que alguna de estas 3 le puede llegar a robar puntos a Brasil. Lo veo difícil que terminen primero por encima de la canariña, pero sí creo que es un grupo muy parejo para ver cuál es la que pasa en segunda posición. Digamos que acá ya mencionamos también el caso de Suiza y de Serbia. Después aparece Canadá, que es una de las revelaciones que ha tenido sin duda las eliminatorias y que vuelve a una Copa del Mundo después de muchísimos años. Y creo que Canadá y Marruecos, que son las dos que puse en este grupo del grupo F, les puede llegar a arrebatar uno de los cupos a Bélgica o a Croacia. Si bien la lógica es que pasen los dos europeos, me parece que Canadá tiene buen material, tiene buena selección, con jugadores puntuales, Jonathan David, Alphonse Davies, que son quizás las grandes figuras, y otros que también complementan muy bien. Y creo que Marruecos también, si bien viene de una última Copa del Mundo que fue muy mala, no tuvo un buen rendimiento y no estuvo a la altura de lo que se esperaban, tiene jugadores buenos, de buen pie, y si logra encontrar cierto funcionamiento, también es una selección que puede llegar a dar que hablar en esta Copa del Mundo. Y después vamos a explicar también por qué creo que Bélgica y Croacia quizás no están en su mejor momento. Seguimos con Corea del Sur. Corea del Sur está en el grupo H, y del grupo H también puse a Ghana.
Otro grupo de los más parejos con Portugal y Uruguay, que son las grandes candidatas, al menos en los papeles, pero creo que Corea del Sur y Ghana son dos selecciones muy difíciles, especialmente en la Copa del Mundo, que tienen buenos jugadores. Ghana tiene, por ejemplo, a Thomas Partey y otros jugadores también interesantes que juegan en alguna de las mejores ligas del mundo. Sin duda, Corea del Sur se especializa o tiene su gran figura en Heung-min Son, pero también tiene otros jugadores que lo pueden acompañar. Y como les digo, son dos selecciones que se han especializado en tener buenos rendimientos en fase de grupos y dejar afuera a grandes selecciones. Corea, por ejemplo, en la última Copa del Mundo le ganó a Alemania 2-0 en la última fase, ni hablar en el año 2002 cuando llegó a las semifinales. Ghana ha avanzado varias veces la fase de grupos, inclusive llegando a los cuartos de final en el año 2003, justamente frente a Uruguay, y me parece que son dos selecciones que si Portugal o Uruguay se descuidan, tranquilamente una de las dos se puede meter en los octavos de final. Siguiendo acá, nos encontramos con Ecuador, otra buena selección que está en un grupo A, que quizás acá muchos me van a decir qué hace Qatar en pelear en octavos, muchos quizás lo darían por muerto, pero me parece que las tres, tanto Senegal, Ecuador como Qatar, van a pelear por un lugar. Entendiendo que Países Bajos es una de las selecciones que va a avanzar, aunque yo tengo ciertos reparos en este grupo, pero bueno, puntualmente en este video no lo vamos a tratar. Creo que Qatar, que ha tenido una eliminatoria buena, más allá que no la finalizó porque ya estaba clasificado, que viene a ser campeón de la Copa Asiática, puede ser una de las sorpresas. Sudáfrica en el 2010, si bien no pasó de grupo, tuvo un buen mundial, digamos, dentro de su grupo, que era bastante complicado. Ecuador me parece que ha tenido unas eliminatorias fantásticas, más allá que quizás no cerró de la mejor manera. Es un equipo muy complicado y que va a costar meterle goles, y si logra obviamente encontrar en alguna jugada aislada algún gol, seguramente va a ser más difícil todavía que lo puedan vencer. Y Senegal, que obviamente a priori, por los jugadores que tienen, los papeles y demás, es la selección más potente del fútbol africano, con muy buenos jugadores como Mané, Koulibaly, entre otros. Una selección que viene de dejar afuera a Egipto, que viene de ser campeona en África, y sin duda es la rival a vencer dentro de lo que tiene que ver con los equipos del territorio africano. Seguimos en la lista y nos vamos a encontrar ahora con Japón. Japón y Costa Rica son las dos selecciones del grupo E que yo puse acá. Sin duda las dos grandes candidatas parecen España y Alemania. Sin embargo, no me parecería una locura, sobre todo del lado de Japón, porque si bien Costa Rica también en mundiales ha tenido muy buenas experiencias en grupos de la muerte, recordemos lo que fue el grupo con Italia, Uruguay, Inglaterra en el 2014, particularmente esta selección de Costa Rica me parece que no está a ese nivel. Creo que lo que vi en el repechaje frente a Nueva Zelanda no fue su mejor versión, más allá de que ganó 1-0, y creo que Japón puntualmente, que tiene una buena selección, con buenos jugadores, varios jugando en el fútbol europeo y en las grandes ligas, puede llegar a causar problemas tanto a España como a Alemania. Puntualmente yo creo que le puede causar más problemas a Alemania. Después habrá que ver en las eliminatorias, en la fase de grupo, donde claramente las dos europeas son las dos grandes candidatas. Siguiendo también con otras que aparecen en esta escalón, nos encontramos con México y con Polonia, del grupo C, que acá creo que es lo que todos debemos pensar, que Argentina es la gran candidata a pasar en este grupo y que México y Polonia se van a disputar ese último cupo. Ninguna de las dos viene bien. México no ha tenido buenos rendimientos y tampoco muy buenos resultados frente a selecciones de un nivel más o menos parejo. Sí ha tenido goleadas frente a Surinam, por ejemplo, pero todos sabemos la diferencia de nivel que hay. Polonia no ha tenido tampoco buenos rendimientos, más allá que tiene buenos jugadores como Lewandowski, Zielinski, Chesney en el arco, entre otros. No ha tenido buenos rendimientos en los últimos partidos, ni tampoco en la UEFA Nation League, ni tampoco en la Eurocopa del año pasado. Entonces me parece que son dos selecciones parejas y que seguramente el partido entre ellas pueda llegar a ser clave para ver cuál puede pasar a la próxima ronda de la Copa del Mundo. Otras que también aparecen en este grupo, sin duda, es el caso de Gales y los Estados Unidos. Gales, que viene de pasar el repechaje, no viene teniendo una buena UEFA Nation League. Posiblemente las selecciones europeas es la más débil, creo yo, de las que están clasificadas a la Copa del Mundo. Y por el otro lado, Estados Unidos, que está en un proceso de formar una muy buena selección, para mí, con jugadores muy jóvenes, y que habrá que ver cuál se queda con la plaza detrás de Inglaterra. Creo que acá es parejo, pero si tuviese que elegir una, me quedaría con los Estados Unidos, que creo que corre con cierta ventaja. Esas serían las selecciones que están en el octavo escalón y que seguramente van a estar peleando por quedarse con un lugar en los octavos de final. Pasando al tercer escalón, de hasta cuartos de final, nos vamos a encontrar con las selecciones que seguramente son favoritas para pasar en su grupo, que también, la verdad es que, dependiendo cómo terminen en su grupo, justamente primero o segundo, tienen muchas chances de pasar los octavos de final, pero que no las veo avanzando más allá de los cuartos de final. En este escalón decidí poner 5 selecciones. Por un lado puse a Bélgica, una selección que creo que hace muchos años venimos esperando el gran rendimiento de Bélgica, quizás su punto más alto en cuanto a calidad de jugadores individual y general en cuanto a lo global fue Rusia 2018, donde llegó y alcanzó las semifinales, pero creo que
hoy en día no es ese mismo nivel de selección. Lukaku no está en un gran nivel, Hazard sin dudas es muy pero muy lejano su nivel al que tuvo en 2018, Mertens ya empieza a tener cierta edad, lo mismo con muchas otras piezas importantes, Witsel y demás, ni hablar la defensa, Vertonghen, Alderweireld, que ya no tienen la edad que tenían en su momento cuando eran la pareja central del Tottenham, y para mí puntualmente Bélgica, este mundial, puede llegar a pasar la fase de grupos, que sería lo lógico por el grupo que le tocó, pero no la veo avanzando más allá de los cuartos de final. Y lo mismo me pasa con Croacia, que sin duda para mí alcanzó su punto más alto en el mundial pasado, donde llegó a la final, sin duda, pero que no la veo en este mundial puntualmente repitiendo esa actuación. Por lo mismo, un poco quizás, Modric ya tiene 4 años más, que es la pieza más importante de esa selección. Si bien tiene buenos jugadores sin dudas, me parece que el recambio que ha llegado no está quizás a la altura. Muchos de los grandes jugadores que tiene, las figuras, no están en su mejor momento. Y me parece lo mismo, que no es una selección que vaya a avanzar más allá de los cuartos de final. Algo parecido me pasa con los Países Bajos, que no viene teniendo malos resultados, pero me parece que es una selección que vuelve a una Copa del Mundo, que está en formación, si bien tiene piezas interesantes como Van Dijk, De Jong, De Ligt, sin duda. En general no me parece una selección que asuste, o alguna vez supo tener los Países Bajos. La selección que en algún momento tuvo a Robben, a Van Nistelrooy, yendo un poco más atrás, Van der Vaart, Sneijder, no me parece esa selección, y para mí, más allá de los cuartos de final, si es que pasa la fase de grupo, que eso lo charlaremos en otro video, no la veo llegando. Portugal me parece que tiene muy buenos jugadores, pero tiene la última versión de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo. Muy buenos jugadores como Renato Sánchez, Rubén Díaz, por mencionar algunos, pero tampoco la veo avanzando más allá de los cuartos de final. Y con Uruguay me pasa algo similar. Me parece que su gran generación, los Suárez, Cavani, por ejemplo, ya están más de vuelta que en su mejor versión. Tiene una buena variante en la mitad de la cancha con Nández, Bentancur, Valverde, una defensa que se empieza a formar con Araujo, Jiménez y otros jóvenes, pero me parece que este mundial puntualmente no lo veo tampoco avanzando más allá de los cuartos de final, más allá que con el cambio técnico cerró muy bien la eliminatoria y me parece que va a ser una selección que puede llegar a complicar en la Copa del Mundo. Y llegamos ahora al escalón número 2, en el cual aparecen las selecciones que pueden llegar a pelear la Copa del Mundo sin ser para mí las grandes candidatas. Y acá nos encontramos con 4. Una que quizás para muchos sea sorpresa, pero para mí no, viendo el rendimiento que viene teniendo en eliminatorias, que fue prácticamente perfecto, 27 de 30 puntos, viendo el rendimiento que viene teniendo en los últimos partidos en la UEFA Nation League y viendo el nivel individual y colectivo de la selección, para mí que Dinamarca, por ejemplo, llegue a unas semifinales no sería una locura. Va a depender obviamente mucho de los cruces. Si por ejemplo le logra ganar en el grupo a Francia el primer lugar, y va a estar muy beneficiada y se le puede abrir camino. Si termina segunda quizás se le complique porque le van a tocar otras selecciones de gran calibre mucho antes, pero para mí no sería una locura que, por ejemplo, como el mundial pasado ocurrió lo de Croacia llegando a la final, Dinamarca, si tiene cierta ayuda en el cuadro, pueda llegar a semis en la Copa del Mundo. España para mí también tiene una selección que está en pleno recambio, jóvenes que realmente son muy jóvenes, Pedri, Gavi, por mencionar algunos, Ansu Fati termina yendo, muchos futuristas que se empiezan a formar, Pau Torres, que van a tener su primera experiencia en una Copa del Mundo, y me parece también una selección muy interesante con un buen técnico como Luis Enrique, y que la veo también que puede llegar a ser una de las semifinalistas. Alemania es una selección muy particular, a mí esta generación particularmente, vale la redundancia, no me genera tanto entusiasmo como otras, sin duda. La gran selección alemana fue en el año 2014, se están empezando a renovar, quizás no veo esa gran renovación como tuvo en algún momento con otros jugadores, pero sí creo que es una selección que sabe jugar las Copas del Mundo, que realmente ha sabido tener muy buenos resultados en cada una de estas, y más allá de quizás no estar en su mejor momento, puede tranquilamente también llegar a unas semifinales e una hipotética final, dependiendo obviamente de los cruces que vaya teniendo. E Inglaterra la pongo más por la calidad individual que tiene, porque además viene de ser una selección que llegó a la final de la última Eurocopa, pero no me parece que este sea quizás el Mundial de Inglaterra para pelear. Quizás sea el próximo, hay que ver cómo se consolidan sus jugadores, tiene una camada increíble de jóvenes que habrá que ver con el tiempo si en sus clubes logran tener un nivel que los lleve realmente a ser de los mejores del mundo, pero creo que también es una selección que tranquilamente se puede sumar a los semifinalistas. Y por último, para cerrar, tenemos los grandes candidatos, que para mí particularmente son 3. Quizás alguien podría subir a este escalón a Inglaterra, podría subir a este escalón a Alemania, pero creo que de ahí no sale los grandes candidatos al día de hoy a quedarse con la Copa del Mundo. El primero de ellos es la selección argentina, por el buen momento que atraviesa la selección, más de 30 y pico de partidos invictos, una selección que además
ha tenido un muy buen funcionamiento, particularmente colectivo, que viene de tener también un buen rendimiento en las eliminatorias en general, no perdió ningún partido, viene de ganarle a Italia, que está bien, mucho dirán viene mermada, pero igualmente es una selección de peso, habrá que ver en los próximos meses cómo se desarrolla, tiene buenos jugadores, que quizás no es la mejor selección desde lo individual, en cuanto a futbolistas, pero desde lo colectivo, sin duda para mí, hoy en día Argentina es una de las mejores selecciones del mundo y habrá que ver en la Copa del Mundo si puede ratificar eso y si con el correr de los partidos termina de agarrar confianza para poder llegar a una hipotética final donde realmente puede ganar cualquiera. Brasil siempre es candidata. ¿Cómo vas a sacar a Brasil? Posiblemente, junto con Francia, que la vamos a mencionar después, las dos mejores plantillas en cuanto a individualidad, desde el arco hasta los delanteros. Me parece que tienen jugadores increíbles, con los grandes abanderados de Brasil, que hoy en día son Vinicius y Neymar, sin duda, quizás Neymar jugando su última Copa del Mundo. Hicieron una eliminatoria tremenda, vienen las últimas dos Copa América de llegar a la final, una la perdieron con Argentina, la otra la ganaron, y me parece que Brasil en toda Copa del Mundo es candidato, y en esta puntualmente, donde quizás no veo tan fuerte a los europeos, y sí veo muy fuerte a algunos sudamericanos, Brasil es una de las grandes candidatas, si no la gran candidata, a poder quedarse con su sexta Copa del Mundo. Y la última que menciono es Francia, que muchos me van a decir qué mal que viene en la UEFA Nation League, pero lo mismo les digo, viene de ser la campeona del mundo en Rusia, es una selección que individualmente debe tener los mejores jugadores junto a Brasil, acá ya es una cuestión más de gusto, pero en la defensa, en la mitad de la cancha y sobre todo en la delantera con Mbappé, literalmente tiene algunos de los mejores jugadores en cada una de las posiciones y me parece una selección que con confianza, si pasa de la fase de grupos sin ningún tipo de problema, seguramente va a ser de las más temibles para enfrentarse y creo que junto con Argentina y Brasil son las grandes candidatas al día de hoy a quedarse con el Mundial en Qatar. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que me dejen en los comentarios qué les pareció, cómo lo acomodarían ustedes, si están de acuerdo conmigo o no. Si obviamente llegamos a 4000 me gustas, más adelante podemos repetir el formato de tier list con otra temática que tenga que ver con la Copa del Mundo, va a depender de ustedes y que no mucho más. Les mando un saludo grande y nos vemos mañana en otro video.